Muy. ¿Listo? Bueno, buenas noches, nuevamente consejeros. Hoy te recibimos la visita del contador Marcelo Luso, que es nuestro secretario de Hacienda, y lo hemos convocado para que nos explique, nos cuente y nos saque de algunas dudas que tenemos respecto al funcionamiento del hospital. Esta noche, contador, tenemos la presencia de algunos vecinos que vienen a participar también de esta charla que vamos a tener. Así que, en primer lugar, agradecerle el tiempo de haber venido con nosotros. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, a ver, estamos viviendo un tiempo complicado. Yo creo que muchos se preguntarán por qué este problema, sobre todo que sucede en salud, por qué ahora y por qué no antes. Esto fue de golpe, fue progresivo, qué pasó en el medio. Y bueno, en realidad lo que no nos están dando son los números macro. A ver, yo siempre voy comparando los valores interanuales, coparticipación, COFI, todas esas son las variables, digamos, centrales que nosotros tenemos, incluso amén de las tasas nuestras, ¿no? Como para que tengan una idea, cerca del 50% de los recursos del municipio son de coparticipación, COFI, de fondos permanentes, bueno, todo otro resto de fondos provinciales y demás. Y el resto son las tasas, la propiedad, comercio, industria, automotor, bueno, las tasas menores. ¿Qué sucedió? Digamos, comparando el primer trimestre del 2024 con el primer trimestre del 2025. En materia de ingresos, la copa nuestra creció un 60%, muy por debajo de la inflación. ¿Qué sucedió en años anteriores? La copa crecía incluso por arriba de los niveles inflacionarios. Entonces siempre uno más o menos tenía un margen de maniobra. Lo mismo ocurre con el FOFINDE. El FOFINDE, esa variable creció cerca de un 50%, y bueno, hace un ratito lo calculé, 50,70 entre los primeros 4 meses del 2024 respecto al mismo periodo de este año. Por contrapartida, los honorarios médicos, comida de los internados, medicamentos, todo subió más que eso. Entonces, bueno, y esos fondos que no están, ¿de dónde los sacamos? Anteriormente, decir, bueno, cuando ese FOFINDE que nunca, digamos, que nunca alcanzó, pero que era un 60, un 70% de gasto del hospital, decir, bueno, metemos mano al adicional del sistema de salud, que es lo que los vecinos contribuyen, en materia de la que es la tasa por servicio de la propiedad y en comercio e industria. Entonces, bueno, mete mano ahí, mete mano en la copa, lo solucionaba, no se hablaba. Esos recursos ya no están, porque también sucede, incluso en las paritarias de trabajadores de planta y contratados, esa variable que en materia de ingresos fue el 60%, en lo que son egresos es mucho más. Para dar números generales, el año pasado, cuando entra la copa, hay dos fechas de ingreso. El séptimo día hábil, cuando inicia el mes, cerca del día 10, 11, y la otra es cerca del 25. Lo que hacíamos cerca de la fecha del 25, entraban los recursos del año pasado, los colocábamos a corto plazo en los fondos Champaqui, que son los fondos comunes de inversión del Banco Córdoba. Bueno, segundo, tercer día, se pagaban los sueldos, más o menos con esa plata te acomodaba. Para que tengan una referencia, hoy se pudo pagar a los ponchazos, vamos a decir, los sueldos. Fin de mes entraron 90 millones, planta permanente, contratado, son 180 el doble. Entonces, bueno, acá hay que hacer toda una ingeniería hoy por hoy para que nos den los números. Digamos, hoy el único problema no es salud, sino el funcionamiento de otras áreas municipales, ¿no? Y, a ver, creo que nos obliga en todos los ámbitos a ser lo más eficiente posible. En materia de lo que es la administración municipal en sí, se tomaron un montón de medidas, digamos, de ajuste del gasto público. Uno de los impulsores y que no quería, me costó comenzar, es en cuanto a la reducción de sueldo de quienes somos funcionarios. Digo, si nosotros somos los funcionarios públicos, no bajamos nuestro sueldo, no podemos actuar sobre nada del resto. Perdemos credibilidad. La puedes perder por otras causas, pero en esto particularmente, si no bajamos los sueldos, bueno, se hizo escalonado de acuerdo, digamos,
a la jerarquía de los funcionarios, que también los ingresos también van en función de esa jerarquía. Intendente y vice tienen una reducción de un 20%, ya está por ordenanza esto, no es que 15%, no sé si lo sabían, yo se los voy tirando. Sí. No, ojalá sean 3 meses, no creo que sean 3 meses. No me... Sí. Bueno, pero es lo que está en la ordenanza, ¿verdad? Sí, sí, está la posibilidad de prorrogarse y es muy probable que, a ver, ojalá que haya un boom de turistas, ojalá que todos los fines de semana sean buenísimos, pero sería un escenario extremadamente favorable, optimista. No creo que suceda eso. Bueno, dentro de esa ordenanza era un 10% que eran para los directores, concejales y tribunos de cuentas, y el 5% para lo que son secretario del Consejo Liberante, secretaria del Tribunal de Cuentas y secretaria del Tribunal de Paz. Pues bueno, hay toda una serie de medidas restrictivas en cada uno de los ítems del presupuesto. Se cortaron las viandas, digamos, en general. A ver, bien, si una cuadrilla tiene que trabajar con la moto niveladora, alejado 4 o 5 horas después de horario, bueno, es un caso extraordinario, se va a mantener. Pero que todo lo que eran viandas que salían del hogar de día, que en su momento se hizo como una medida para reducir gastos, que a veces cuando se quedaron fuera del horario les pedían en un bar o en un comercio, que después hubo compensas, tasas y demás, pero bueno, para abaratar costos se decidió esa medida. Luego de comunicaciones se eliminaron 15 líneas de teléfono cooperativo, creo que son 15 aproximadamente. Y después en lo que son los servicios de internet, como en cualquier casa, llamar a la gente, digamos, los representantes que manejan las cuentas corporativas de la MUNI y decirle, che, esto está alto, y bajarlo. Bueno, ahí se logró bajar cerca de 1 millón, entre 1 millón y 1,5 millones. Vamos a ver cuando lleguen las facturas nuevas. Pero bueno, así en un montón de rubros del gasto, incluso bueno, en lo que es el sector de salud pública, se redujeron algunas horas de los profesionales que prestan servicios de consultorio en un 30%. Bueno, no sé si hay cosas que más o menos yo calculo que ya o las saben por Javi o las saben por el Doc Benítez. Y yo digo, hay veces que es difícil predecir algunos comportamientos, ¿no? Yo acá tengo los números de, no sé si tiene los números de FOFINDE, entonces, digamos, es la variable más importante que manejamos en materia de recursos, ¿no? Pero pasamos lo que es el FOFINDE de enero, que ingresaba los primeros días de febrero, cerca de 130 millones. Y este último fueron 75. De marzo. De marzo que ingresen a. O sea, es el mes vencido. Entonces es difícil calificar y decir, con 50 millones medio, como 50 millones menos de pesos, ¿cómo hace para funcionar? No hay un comportamiento que sea estable en el tiempo. ¿Y esa variación por qué es tan notable? Y es baja. A veces tiene que ver con épocas de recaudación y demás. Por ejemplo, el periodo de diciembre que entró en enero fue 74 millones bajo. Enero casi 130 millones. Particularmente en la provincia tenemos el efecto del impuesto inmobiliario urbano, el impuesto al automotor, que suelen vencer generalmente ahí cerca del 10-15 de febrero. Entonces uno dice, bueno, ahí hay un recaudo. Después en otras épocas está el efecto del cobro de ganancias. Supuestamente a nivel nacional no se estaría recaudando tanto de IVA en función de la merma en el consumo. O sea, el IVA es que estuve escuchando que hay proyectos de bajar ese IVA, de federalizarlo, de que sea más bajo. El 21% es altísimo y nos afecta directamente a todos. El tema es que para que ese recurso baje, eso va a implicar también que las estructuras que tengan que mantener los estamentos gubernamentales y las estructuras sean más chicas, porque, a ver, si pasa del 21 al 15 y obviamente va a bajar la recaudación, entonces los distintos estamentos de gobierno se van a tener que manejar con los mismos recursos, ¿no? Hay que ver un poquito, digamos, cómo se está manejando, qué está pasando en Nación, qué sucede en provincia. Entonces me llama la atención que en la ciudad de Córdoba
intendente diga, bueno, se le solicita la renuncia a todos los funcionarios, entiendo yo que es como para decir, bueno, tenemos este gabinete, necesitamos un gabinete más corto. De hecho, la renuncia, todo aquel que es secretario funcionario ya la tiene a disposición del intendente, pero que lo hayan manifestado públicamente debe ir de la mano con cambios, digamos, en la estructura, digamos, del gabinete de la MUNI de Córdoba. Sí. ¿Podemos empezar con algunas preguntas? Sí. Por una cuestión de respeto, en realidad, por los vecinos que vinieron a presenciar, propongo que primero se lean las preguntas de los vecinos y después yo me anoté algunas dudas puntuales así que me gustaría preguntarte. ¿Se las querés leer, Claudia, una? Sí, sí. Bueno, te cuento, Marcelo, que nosotros quisimos participar con los vecinos y le pedimos que nos acerquen algunas de sus dudas. Como primera pregunta, lo que te están preguntando es ¿cuándo se restablecerá el servicio de obstetricia? Bueno, eso digamos, depende, digamos, directamente del área de salud pública. Y a ver, yo les puedo decir, vinieron fondos de la provincia. El tema es que haya una continuidad en esta llegada de fondos, porque si es decir, si te damos esto por única vez, no solucionamos el problema. Comprendo. O sea que no estarías sabiendo, bueno, nos podrías dar a nosotros una fecha aproximada ni por... Mira, entiendo yo, acá hay que hacer, primero y principal, es un acomodamiento de los números, porque también, cuando vos no podés cumplir a los proveedores, los precios son otros. A ver, acá hay una cuestión de decir, bueno, hay que enderezar la economía, ajustar hasta donde sea necesario, y los servicios se irán restableciendo, o se irán modificando, o los irán evaluando qué es prioritario y qué no. A ver, el número general, yo les quiero dar, a ver, esto va vinculado con los números generales de lo que es salud pública. Yo, por ejemplo, en enero, 130 millones de POFINDES, Plan Sumar 3.200.000. Plan Sumar es aquel, digamos, que se emplea para aquellas personas que no tienen obra social, la MUNI lo factura y se pueden, digamos, utilizar, digamos, después esos fondos que llegan para, pueden ser honorarios profesionales, medicamentos, alguna obra en particular, la compra de algún equipamiento, pero yo les voy a dar algunos datos como para que sepan que en realidad siempre muchas por obras sociales es importante el recupero y demás. Nosotros, después de muchísimo esfuerzo, logramos cobrar al APROS el año pasado, en algunos meses, 1 millón, todas cosas viejísimas. Y hoy por hoy, con la situación del APROS, que no sé si estarán en tanto, yo no veo que en el corto plazo lleguen recursos. Digo el APROS porque por ahí es una de las obras sociales más representativas de la zona. Y los ingresos promedio por las obras sociales, que seguramente será un punto a mejorar, pero ronda los 150.000 pesos, depende. Hubo un mes que tuvo un pico de un palo de 200, 1.200.000, pero hay meses de 100, 150. Seguramente es un punto a mejorar, pero no creo que en el global termine incidiendo. El adicional de tasa, el que aportan los vecinos de la falda, y teniendo en cuenta, tenemos el balance cerrado el 28 de febrero. Lo recaudado ronda los 48 millones de pesos. Pero bueno, también el número es un poquito mentiroso porque tenés enero, donde la gente pagó el semestre y demás, con lo cual probablemente ese monto tienda a ir bajando. Hoy el promedio son 24, pero probablemente vaya a bajar. Los bonos del hospital, que es uno de los temas también que se está tratando y que está que se está hablando mucho dentro de lo que es la sociedad, aproximadamente el neto, después de haber pagado el profesional y demás, son cerca de 2.800.000. Entonces, nosotros nos damos con que... Con esta salsa para proteína estúpida... Perdón. ¿Qué tal? ¿Estamos en cocina? No, si no te importa. No, son cerca de 160 millones. Y los egresos están en los 270 millones. Este mes, el hospital todo el sistema de salud en general tuvo un déficit de 110 millones. Siempre estamos hablando de temas económicos a veces que no se pierden, que no se interprete que poner dinero en salud es perder plata, no.
sino estoy hablando en términos siempre económicos. Y ya el mes de marzo, con la baja del POFINDE, ya, digamos, el déficit llega a los 150 millones. Entonces, acá por más que hagas autogestión y cobres 10 millones, por más que es muy difícil, digamos, bajar ese costo fijo que tiene el sistema de salud, y es fundamental, digamos, la ayuda del gobierno provincial. Yo lo que voy viendo así en términos generales es como que se le da prioridad a los grandes centros. O sea, los grandes centros de atención son la ciudad de Córdoba, se anunció la construcción de un nuevo hospital en Calupá, tener un centro como el PUNE, y lo demás que sean dispensarios. Eso es lo que uno más o menos viene viendo en lo que es el acomodamiento del sistema de salud. Discúlpame, estoy de acuerdo en que hagamos primero la de los vecinos, después hacemos nuestra ronda. Otra de las preguntas dice si se veían venir esta situación por la que no previeron y redistribuyeron partidas sin afectar al hospital. Es la teoría de la frazada corta. ¿De dónde sale? Digamos, a ver, tendríamos que... ¿Qué recurso eliminas para darle a salud? Como yo te digo, en un contexto normal, digamos, los fondos vos los obtenías de coparticipación. Hoy los fondos de coparticipación no los tenemos. Nos obliga a mejorar las políticas recaudatorias, pero aún así yo creo que hoy con eso solo no alcanza. Y la situación de nuestra ciudad es muy particular. Es un hospital municipal que le da servicio a un corredor importante. Es un problema que hay localidades que tienen más de 10.000 habitantes, que tienen una población similar a la nuestra, que no tienen este problema, porque tienen un dispensario y nada más. Entonces les llegan 20 palos de popín y gastan 20. A nosotros nos llegan 75, tenemos que gastar 230. Y todo el sacrificio lo tiene que hacer la ciudad de La Falda. Sé que el intendente se ha reunido con los intendentes del corredor para buscar una solución, que en su momento se envió nota a la provincia solicitando fondos, se envió nota a la comunidad regional, lo que es provincia, bueno, vino una ayuda, pero fue con la ayuda que vino la provincia se pagaron las guardias que se adeudaban hasta el día 29 de abril. Bien. ¿De abril? Sí. Seguimos. Si, como dijo la viceintendente, aún así el hospital presta servicios que no está obligado, ¿piensan sacarlos también? Sí, es más específico, digamos, del secretario de Salud, no es que yo voy a venir con secretario de Hacienda y son cuestiones que yo creo que la realidad, el paso del tiempo, va a decir qué especialidad queda y qué no. Si el gobierno de la provincia, vamos a poner un número, pone 100 millones todos los meses, que no va a suceder, va a decir, bueno, probablemente esto, digamos, se pueda mantener y se puedan reincorporar servicios. En caso contrario, pues se verá ya un sistema donde el profesional cobre los bonos, vamos a tener que buscar otra forma de administrar porque los recursos no alcanzan. ¿Habrá recortes en los centros de salud? Por ahora, a ver, y esto lo ha expresado Javi, nuestro intendente, que todos los servicios de los dispensarios se mantienen activos, incluso ya, no sé si se lo comentaron, pero hubo un par de partos que era un riesgo, porque la mamá ya llegaba en situación de tener al hijo, era un riesgo trasladarla. A ver, aún estando cerrado el quirófano, se atendieron 2 partos por el riesgo que corría el traslado. La lógica por ahora va a ser mantener todos los mismos servicios que teníamos antes, radiología, laboratorio y demás, pero en estos casos particulares hacer los traslados, digamos, a el PUNE, bueno, Córdoba, Jesús María, bueno, eventualmente se hacen los traslados. Yo veo muy complicado, digamos, porque aún incrementando ingresos en lugares clave, vamos a suponer que los intendentes del corredor vecino digan, bueno, ponemos 2,5 millones, lo cual 3 millones, por dar un número. No lo veo factible, tampoco la situación de las localidades vecinas es la mejor. Tampoco creo que el bono al foráneo vaya a modificar mucho, porque lamentablemente la persona que no tiene fondos para atenderse no va a ir a un especialista, irá al médico de guardia y se lo va a tener que atender porque si no le abandona
millones de personas. Entonces, a ver, no veo que la solución esté, por decirlo en términos de la calle, en la chiquita. Tiene que haber a ver, hay que poner los recursos que hacen falta. Perfecto. Las otras dos preguntas que nos quedan ya las has contestado. Si hay respuestas de la provincia respecto de mandar fondos y qué contactos hubo con otros municipios para que aporten su parte. Claro, Esas serían sí. todas las preguntas. Creo que es una preocupación de todos, digamos. Sinceramente, incluso el hospital es muy utilizado por gente que tiene obra social. Esto también se lo han repetido en muchas ocasiones, tanto Benítez como el secretario de Salud Pública como Javi. Las únicas guardias de pediatría, creo que es en el corredor de Cruz del Eje, que lo faltan acá en la espalda. Sí. Entonces, la persona tenga OSECAC, no tenga obra social, llega al hospital municipal o se tiene que ir a costo. Ese servicio también, si quieren tenerlo en términos de costo, una guardia de pediatría ronda los 400.000 pesos. Son 2 guardias de pediatría por día. O son 800.000 pesos por día en guardia de pediatría, multiplicado por 30 días, son 24 millones. Lo mismo ocurre con las guardias, digamos, de clínica, hay guardias de tocoginecología, radiología. Si ustedes suman todas las guardias, el último COFIN de que fue 75 fue solamente para cubrir las guardias. No estamos hablando de que se paguen enfermeros, personal administrativo, comidas de internado, medicamentos. COFIN solamente alcanzó para las guardias. Bien. Vamos a comenzar, si les parece bien, con la ronda de preguntas, como es nuestra dinámica. Silvia fue la primera que pidió la palabra. Dos cuestiones. ¿Qué porcentaje bajó? ¿Qué porcentaje bajó el pago de los impuestos? Mira, te soy sincero, si hubiera bajado muchísimo la recaudación sería muchísimo peor la situación. La localidad nuestra siempre ha tenido la particularidad de que hay un grupo importante de clase media alta que acompaña siempre. Hoy yo justo saqué lo que estábamos recaudando en porcentaje de tasa por servicio de la propiedad. Estamos casi en el 50%, daba 49,5%, el automotor en un porcentaje similar, y en el mismo periodo del año anterior debe haber estado 1 o 2 puntos por arriba. A ver, históricamente, y en buenos años, cuando uno va viendo el porcentaje de recaudación, cuando vos llegas a diciembre, enero va a llegar con un porcentaje y diciembre con un 15% menos, más o menos, por una mora y demás, por la gente que paga el semestre y demás. En los mejores eneros por ahí hemos tenido un 70% y llegás a un diciembre con un 50-55%. Ya con la pandemia y todo eso, esos porcentajes fueron bajando. De todos modos, yo creo que ese enero, que hoy está cerca de un 50%, a fin de año va a trepar un 60-62%. Incluso tenemos hasta proveedores por ahí que tienen que compensar las tasas y demás, no vienen a hacer el trámite y demás, o gente que venía con un retraso, bueno, ahora nos está pagando el año anterior, en unos meses siguientes nos va a pagar, entonces hay un retraso. Y respecto de eso también, digamos, estamos sacando ya notificaciones de quienes solo adeudan en 2025 por mail. Y lo próximo va a ser por WhatsApp, digamos, en lo que respecta a rentas municipales. Y la semana que viene arranca otra campaña que son por las deudas, digamos, de aquellos que adeudan desde noviembre de 2024 o antes, es un prejudicial que también, digamos, va a salir a la calle en forma de mensaje de texto, WhatsApp, el mail, y por último va a llegar la notificación por escrito. En esto también, digamos, las políticas de recaudación tienen que ser activas, porque no solamente hay que ver la variable de gasto público, que sí, tomando algunas medidas, lo que más rápido acomoda, pero también te tienen que ir acompañando los ingresos. Jorge. No, la pregunta mía era si, yo no sé cómo se escribe por fin de ese, si están bien liquidados esa merma ilógica de acuerdo al mismo coeficiente, o es que ahí queda una deuda contable. No, eso hay un coeficiente que, el otro día nos explicaba
sabe que cuando se reúne con la gente de salud, hay una situación similar, creo que en el hospital de Arroyito, son 5 o 6 hospitales así, que estaban evaluando la posibilidad de levantarle un poquito el COFINDE por todas las prestaciones que hay. A ver, hay municipios chicos, como ya les explicaba, que por ahí dicen, bueno, tendrán 25 millones, 30 de COFINDE, que tienen la mitad de la población nuestra, pero tienen un dispensario, 2 a lo sumo. Y ellos entran 30 y gastan 30, porque no tienen internación, porque no tienen nada. Y la mayoría están cayendo acá. Pero no, el hay una masa coparticipable donde una parte es coparticipación, esos fondos varían si es municipio, es decir, que tiene entre 2.000 y 10.000 habitantes, si es ciudad, eso es la... A ver, el FOFINDE es un coeficiente que históricamente la población de La Falda era cerca del 0,05, un poquito menos de la población de la provincia. Y el FOFINDE era un poquito más, 0,055, pero teniendo que atender no a la ciudad de La Falda, sino un corredor mucho más amplio. Y el monto se determina en función de la recaudación, aplicándole ese coeficiente. O sea, si la recaudación mejora, digamos, el FOFINDE mejora. Si la recaudación baja, obviamente que ese monto... Y después, en cada situación, digamos, particular de cada municipio, está la posibilidad de solicitar una ATP, una ayuda económica a la provincia para desequilibrio económico. Y la segunda pregunta. En la situación actual, con los ingresos actuales, tanto provinciales, municipales y todo eso, ¿sacaste el cálculo cuánta plata hace falta? ¿100 millones? ¿Dijiste algo así? Entre 100 y... Mira, estamos más cerca de entre 100 y 150. Ahora eso, por ejemplo, a ver, el otro día tenía yo un detalle de, digamos, de todos, digamos, los ajustes en los contratos que se hicieron, hubo baja de un par de profesionales, más o menos la estructura es la misma. En salud pública, digamos, se estarían bajando 32 millones. 32 de un total de 260. Reitero, yo, para ser optimista, te tengo que decir que necesitamos una ayuda importante de la provincia. Exactamente, es decir, no hay muchas otras soluciones así. No, y todas las soluciones aparte tardan en el tiempo, porque vamos a decir, supone la autogestión, que a veces por ahí me he escuchado, sí, fui al hospital y no me pidieron el carnet de la obra social y me atendieron igual. Aún así, en esos casos, que en lugar de 1 millón pase a 5 o pase a 10 millones, en el lapso de 1 o 2 años, hasta que esa recaudación se acomode, la obra social tampoco es que pagan. Bueno, entonces todos los cambios que se vayan haciendo son lentos. Sí, lo que no quiere decir lo que dijimos, sí, que es fundamental toda la policía, que no se mejora la gestión, como decir. Evidentemente, yo creo que debe haber soluciones, siempre hay soluciones para todo, con respecto al cobro de las obras sociales, al cobro de el trabajo administrativo. Serán 5, serán 10, serán 20 millones, no sé, lo que sea, pero eso son 10, 20 menos. Sí, una cosa que quería aclarar porque se habla mucho del tema del valor del bono. Hoy el valor de los bonos para los foráneos de 10.000 pesos y para el foráneo, que no sea, digamos, de La Falda, ¿no? Y en aquellos casos de ciertas y determinadas especialidades que no tienen un contrato profesional, sino que va pura y exclusivamente por el bono, también, digamos, se le cobra 10.000, que es de La Falda, y el que no tiene un contrato, digamos, un monto fijo mensual, y depende del variable, digamos, de la cantidad de consultas que realice el profesional. En esos casos son 10.000. La idea es ir subiéndolo de a poco, pero bueno, obviamente uno por redes va viendo otras cosas que ante la noticia de que se ponga un tope, en el verano se le pone un tope el valor de las entradas de gata. Vos le podías haber puesto cada 20.000, pero si vos ves que no entra nadie, y bueno, la bajamos 10, 12, bueno, por ejemplo, en ese caso particular creo que había terminado en 12.000 para los adultos. Después con tarifas diferenciales, si son menores son jubilados, pero en este caso también, o sea, hay que ir evaluando, digamos, cómo reacciona la demanda. También, digamos, esto ya no compete a mí, pero creo que también es un momento para que
trabajen de manera mancomunada el sector público con el privado. Si el hospital tiene la guardia de pediatría y demás, y si el sector privado puede ofrecer otras prestaciones que el hospital no las tiene, obvio te va a decir, bueno, el hospital está dando esto, pero puede dar el privado y hacer un convenio. Bueno, eso ya va a depender de una articulación que pueda haber. Sé que están hablando por algunos servicios en particular. También siempre el tema a veces de la ambulancia. Dice, no, porque la MUNI no tiene ambulancia. La ambulancia necesita 3 médicos de 8 horas, 3 paramédicos, 3 choferes, el combustible, más los francos. Claro. Es más económico de contratar el por más que te den una ambulancia es más un problema que una solución. Es mucho más económico tercerizarlo que sea propio. Diana. Bueno, ya me dio respuesta a lo que quería, es como que esta crisis del hospital, qué oportunidades o qué visión se ha visto como estrategia para poder superar la crisis, ¿sí? Y asimismo pues sostenerse en el tiempo y crecer, ¿no? Y la idea es cómo aportar para que el hospital siga creciendo y no como lo que se presentó ahorita, que fue esta situación. Que de pronto han evaluado como para poder recuperarse de esta crisis y poderse sostener en el tiempo. A ver, como yo te digo, los ingresos no se van a incrementar muchísimo más y hoy por ahí la variable es el gasto público. En estas cuestiones se depende muchísimo de los fondos que pueda aportar la provincia. Aparte, todo lo que nosotros podamos mejorar, o sea, si la consulta en lugar de 10 la cobras 20 y la radiografía la cobras 10, la gente que accede al hospital no te va a poder pagar. Esa va a ser la realidad, va a terminar atendiendo a la gente, los profesionales de guardia. Entonces yo digo, es muy difícil, digamos, que esto crezca, digamos, así de la nada, en un contexto donde, bueno, obviamente, ya nuestro país hace años que viene con una situación de mucho empleo informal. Las prestaciones que da el hospital son cada vez mayores porque también el sector informal creció. Entonces, uno puede ver que crezca un poquito los ingresos por el mejor manejo de bonos, por la autogestión. Si se pudiera llegar a un acuerdo con los municipios vecinos que puedan aportar algo, que la comunidad regional aporte algo, que el gobierno de la provincia haga un esfuerzo, entonces ahí lo vamos a ver. Buenas noches. O sea que, digamos, por 3 meses, o quizás se puede llegar a prorrogar el tema, una proyección de tiempo, se puede llegar a equilibrar o que vuelva a funcionar como funcionaba antes el hospital. Sumándole ya todo lo que vos decías recién, junto con no solamente el aporte de la provincia, más el cobro de bonos, más comunidad regional y el aumento de los bonos de foco al agua, podemos llegar a equilibrar, a empezar a que esto funcione. Puede haber una potencial funcionamiento. Mira, en general, uno va viendo lo que sucede en el contexto. Para que hoy funcione todo tiene que ser eficiente, cada uno en su tiempo. Si tiene una actividad privada, lo que sea, sí me gustaría tener 5 o 6 empleados, pero la realidad es que tiene que tener 3, o tener 4 horas, o tener 6, o tener 8 horas. Bueno, eficientizar las estructuras, determinar las necesidades, digamos, incluso de cada secretaría, qué necesidades reales hay, cuántas personas deben llevar a cabo. Hoy la situación general está planteada de esa forma. Hay que ser lo más eficiente posible al menor costo. Yo tampoco veo que en los próximos años vaya a haber grandes paritarios, incluso también esto va a depender mucho de licitación y demás, pero uno va viendo que si la recaudación nacional, si las recaudaciones provinciales se mantienen, las estructuras van a llegar a un techo e incluso algunas van a tener que ir disminuyendo. De hecho,
renunciado 3 personas. Han renunciado porque gracias a Dios han conseguido un empleo mejor, pero bueno, no se va a volver a tomar gente. Acá crece sobre todo la parte de becados crece en la temporada, obviamente con una mayor actividad, bueno, allá digamos, se va bajando ese número mes a mes y bueno, la situación económica dirá hasta dónde. Lo mismo, ¿cómo estás? Buenas noches. Recién decías que esto no se soluciona con las chiquitas, sino que es con lo grande. Ahora bien, yo quiero saber cuánto representa el ahorro de ese 20%, 10%, 5%. Yo lo veo como la chiquita, o sea, sacarle al empleado un 5% del sueldo, me parece que no soluciona. Entonces, decime cuánto representa en ahorro al municipio. La medida de reducción, digamos, nuestra son 13 millones de pesos. Inicialmente se habló de un ajuste, digamos, en todas las áreas de 100 millones. Entonces, bueno, ya acá fueron 13 de acá, 32 de salud, menos adicionales en Open Alerta. Bueno, en todos los lugares se fue. Estamos de a poquito, estamos llegando a ese número. En rubro comunicaciones son 2,5 millones. En viandas, 7, 8 millones. O sea, acá por eso les estoy diciendo que estamos obligados a más no poder hacer lo más eficiente posible. Seguimos dando las ayudas sociales, se siguen comprando bolsones, se sigue dando ese tipo de ayuda alimentaria, la garrafa, medicamentos, traslados sobre todo hay muchos traslados al hospital de niños. En algunos casos esos traslados lo hace la MUNI con vehículos tercerizados, a veces son pasajes. Sí, hay mucha necesidad de eso, lo va viendo y lo hemos venido haciendo bien, pero si el número grande, que era el de la Copa, no te dan esos números, lamentablemente te obliga a achicar. El año pasado vino la contadora Yuri, nos había enviado antes el presupuesto para este año. En este momento vos, hija, le preguntaste por qué era tan bajo el presupuesto para el hospital, no sé si te recuerdas. Sí, sí. Era muy alto para otra área y era muy bajo. Y había subido, no había subido en comparación a otras áreas. No había subido, no recuerdo ahora qué área era, pero esa área había subido un 60% y al hospital está destinado un 10%. Mira, hoy por hoy, yo te digo, lo que me explicó en ese momento fue que hoy la parte de salud te lleva entre un 15 y un 20. Lo que pasa es que lo tenés, digamos, en distintas partidas. Vos tenés, dentro de transferencias hay una partida que es la histórica 1.305.01.07, que es sistema de salud. Y ahí tenés. El 80% de esa partida son honorarios de profesionales. Después tenés lo que es la comida del internado, el guardia del personal, digamos, que está trabajando, que se corrido y demás. Tenés oxígeno medicinal, tenés medicamentos, gas, bueno. Esa es una partida. Después tenés gente que está, digamos, trabajando. A ver, en cuanto, digamos, a su situación laboral, tenés personas de planta permanente, tenés contratados, tenés becados y tenés monotributistas. Dentro de los monotributistas tenés los médicos que brindan el servicio de consultorio, tenés enfermeros, algunos auxiliares. Déjame, ya te voy a decir. yo creo que en este momento era una diferencia entre lo que era el consumo de librería y lo que se destinaba. No te hablo en el monto, sino en el porcentaje que aumentó la partida de librería a lo que aumentó la partida de Sí, a veces depende del comportamiento. A veces lo va del comportamiento. Era muy evidente el aumento y era muy bajo lo que se le había destinado. Sí, había rubros que subían todo el 30, el 40, el 30, el 40 y salud nos llamó la atención que era un 10%, entonces era como que no había acompañado al resto el aumento del presupuesto en lo que hace salud. Yo tengo acá un número general que lo fui armando porque es ir descomponiendo por partidas, ¿no? Tenemos 46 profesionales que brindan servicio de consultorio. Médicos, psicólogos, odontólogos, bueno, distintas especialidades, 46. Tenemos 19 personas que tienen becas, que sean personal administrativo,
maestranza, algún auxiliar de enfermería, creo que hay hasta una médica que tiene esa condición. Planta permanente y contratado, tenemos 27 personas. En radiología, laboratorio, farmacia tenemos 13 personas. Monotributistas que no son profesionales, administrativos, auxiliares de enfermería, bueno, tenemos 25. Y después tenemos las guardias de clínica médica, pediatría, son 2 médicos por día, una guardia ginecológica, un director, que es Doc Biotto, y el secretario de Salud Pública. En total, 137 personas. A ver, si uno hace un número grande, si uno hace un número, 75 millones para 137 personas, no. ¿Y qué el presupuesto, qué porcentaje de masa salarial es más o menos del presupuesto de 250 millones? ¿Qué porcentaje? De los 250 mensuales, ¿qué porcentaje se lleva a los sueldos? Puede ser que los 80. La masa salarial municipal completa con respecto al presupuesto también está en 80. Mira, la masa salarial, como te digo yo, lo que está sucediendo en el tiempo es que va creciendo, porque los incrementos de sueldo, si bien no se ha incrementado la cantidad de empleados, al incrementarse los sueldos en una proporción mayor a la copa, la incidencia es cada vez mayor. Debemos estar cerca del 55%, que históricamente estuvimos en un 45%. Obviamente, cuanto mayor es ese número, menos el margen que tenés, digamos, para tener otras cuestiones. Me pareció a mí... ¿Terminaste, María? Quería preguntar, perdón, si los médicos de guardia son monotributistas o son empleados médicos. Si fueran empleados, digamos, ya explota por el aire. Bueno, pues me nombraste 46 profesionales, me nombraste por separado los monotributistas. No, te dije personal de planta permanente y contratado 27. No hay ningún... Creo que el último médico que quedó de planta, no sé si fue el doctor Laperia, me parece. Era en Laperia, Mica, son los últimos que se jubilaron, el doctorado. Y ahí más yo no hubo médicos de planta. Personal de planta y contratado son enfermeros, administrativos, mantenimiento, pero no profesional, no médico. No sé si escuché mal, o tenés en 2 áreas, en 2 rubros diferentes, personal administrativo. O sea, como Y tenés planta permanente. Como becados. Puede ser planta permanente, tenés contratados, tenés becados, tenés monotributistas. Administrativos. Sí. O sea, es como que hay mucho personal administrativo. ¿Como cuánto el porcentaje con respecto a los 130? No tengo discriminado acá. Tengo los decretos con las personas, con qué función cumple cada uno. Pero sí, también la estructura es muy grande. En lo que es maestranza también te lleva muchísimo Sí, pero eso, maestranza es, a mi criterio, tan indispensable como la enfermería. Maestranza es fundamental en el funcionamiento de una estructura tan grande. Yo preguntaba por el administrativo. Los 3 que están sentados cuando vas y te da... Y se empuja para sí. No entiendo. Ok. Graciela. Ok, ya está. Sí, el tema del ajuste salarial, ¿tiene un tiempo determinado o...? Mira, hasta ahora los ajustes se establecieron en 3 meses. Todo un poco está supeditado a ver qué pasa en el contexto, si hay reactivación de la actividad económica, si va a haber fondos para esta infraestructura. Todos los municipios están en crisis, digamos, uno más o menos, hablando con el resto de los intendentes y todo, están en crisis sin un hospital, imagínense nosotros. Cuando tenés un desequilibrio de 100, 150 millones es difícil recaudar con tasas, a ver, acá hay algunas, digamos, cuentas importantes que de comercio e industria, como son los bancos, tarjetas de crédito, pero a un punto que no alcanza.
Cristian, ¿vos tenés alguna pregunta? Vos recién hablabas del porfinde que está calculado sobre la gente de la población. Sí, mira, creo que si la población era el 0,046, que encima ahora que después del último censo fue menos, porque si nosotros tenemos una copa interanual del 60, debería estar en un 66, creo aproximadamente. Ya hay 6 puntos menos. Yo hice un cálculo en un momento así grosso, a grosso modo, los 3 primeros meses, si la copa hubiera evolucionado como fue en años anteriores, tendrían que haber entrado 300 millones más de copas, 150 millones más de porfines, son 450 millones que hoy no tenemos. Ahora, mi pregunta era, porque si va calculado sobre la población, entonces el hospital está en la falda, lo calculan sobre la población de la falda. Sí, y un poquito más, es 0,055, digamos, si la población es el 0,55%, una cosa así, es un poquito más que una buena proporcional. solución, ¿no? Dentro de las tratativas, no sé, a lo mejor están hablando con la provincia y demás, es ver si se puede calcular el porfinde sobre la región. Entonces, si bueno, mira, de Casa Grande a Capilla, No o lo la quieren, cumbre, no lo quieren tocar, porque claro, pero a lo que voy si es... vos ves que los otros municipios están equilibrados y a veces hasta les sobra, decís, che, los otros municipios tienen un dispensario solo, que no hay ni siquiera un médico de guardia, o hay una guardia de 12 horas como mucho. No digo que toquen la otra localidad, pero en el cálculo, a lo mejor sería una herramienta de pelea decir, Lo que pasa es que si vos subís, por decirte un poquito acá, le tenés que sacar vos. Bueno, pero... Es una suma de uno. Claro, pero el tema es que lo que hablamos hace un rato, que de repente X localidad te dice, mira, no, yo no tengo plata para aportar, pero sí mando a la persona al hospital. Entonces creo que dentro de lo mejor la política de lucha o pelea para subir los fondos y poder cubrir los 150 millones de déficit, por lo menos achicarlo y decir, bueno, mira, que el cálculo no sea sobre los 16.000 o 20.000 personas de la falda, sino hacerlo sobre un número mayor para que entre más Sí, ingresos. hacerlo sobre un corredor, ahí, Valle, Guantes, Sardinos, están en 9.000, ya casi ciudad. Ahí ya tenés 27.000, Casa Grande tendrán 2.000, tenés 30.000 personas más, 20 de acá son 50.000. Entonces el cálculo, a lo mejor es decir, un 1 por 3% Sí, más, que lo el número plantearon, macro te va sube. Lo habían tirado como una posibilidad en la mesa, pero después como que... Y así, bueno, está, o sea, la gente va a hablar con el ministro de Salud y dice, no, habla con el de gobierno. Gente, los de gobierno son los que están ahí para decirte, bueno, te pido un salvavidas y arréglatela. Claro. Sí, sí, a veces, lamentablemente en el tiempo es como que, yo digo, han venido todas las inauguraciones y después le quedan las estructuras a los municipios. Ahora, 15 años atrás o más, se inauguraron los hogares de día, que tienen por finalidad, bueno, la atención de abuelos en situación, digamos, de marginalidad, se les da el desayuno, el almuerzo. Venía un valor, digamos, destinado para el desayuno, para el almuerzo y demás. Bueno, en un momento determinado, decimos, bueno, a ver, vamos a reemplazar, digamos, lo que son los fondos para los hogares de día por Fondo de Desarrollo Urbano para que los municipios desarrollen obras. Pasan un par de años, no se entregaron más los fondos de desarrollo urbano, el hogar de día te quedó, la guardería te queda. Hay estructuras como la RAC que son importantísimas, que tienen que ver con el tratamiento de adicciones y demás. Se vienen, se inauguran y después dicen, bueno, ahora pagarle al trabajador social, al psicólogo, el alquiler del espacio físico. Bueno, son todas estructuras que te van quedando y con los mismos recursos. Llega un momento que se hace muy difícil ya administrarlo, porque son muchas estructuras, lo que realmente son las caras visibles, que de hecho un poco también el programa de Ojos en Alerta surge como una respuesta a los vecinos ante la inseguridad. Es una función de un Estado municipal dar la seguridad no pertinente al gobierno provincial. A ver, uno después viendo en la práctica cómo se venía manejando esto, bueno, entonces se trató de darle una respuesta a la comunidad a través primero de una sala de monitoreo que está funcionando en este lugar y después posteriormente el programa de penal, pero son todas cuestiones que vos vas sumando una estructura que el adicional que está destinado a cubrir ese programa que se llama el adicional de prevención ciudadana, tampoco obviamente está alcanzando, digamos, para el
costo que lleva, digamos, la adicional de policía, el mantenimiento de los vehículos, el personal y demás. O sea, de la nada ya tener una sala de monitoría que te implica tener personas 24 horas que estén viendo las cámaras, 3 turnos de 8 horas. Bueno, son un montón de estructuras que antes no estaba. Antes de decir el municipio, que ¿cuál es la función? El ADN, alumbrado barrio y limpieza, listo, hasta ahí llegamos. Y la verdad es que con el paso del tiempo se han ido incorporando más funciones. Poder meter un programa que era para reparaciones de establecimientos escolares de la provincia. Y hoy por hoy te piden aulas nuevas, bueno, gracias a Dios se va a inaugurar la escuela provincia, el edificio está muy bueno, con mucho equipamiento, pero bueno, en su momento la municipalidad tuvo que hacer aulas dentro de la escuela de Nicolás Avellaneda para que los chicos puedan tener clases. Y bueno, así, hacia de golpe y porrazo, hemos dicho hasta en el Molino de Oro, tú que haces un puente de nuevo, calle Costanera, pasando del Molino de Oro, porque era una situación que la gente que vivía ahí no podía cruzar, venir para el centro de Fardo, llegaba toda una vuelta. Entonces, bueno, si uno hacía los trámites correspondientes, creo que era la dirección de agua y saneamiento, no se hacía, vamos a decir la verdad, la MUNI tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la puerta no la van a tocar a Córdoba, vienen acá al internet. Entonces, digamos, es como que uno se va llenando de funciones y con recortes, digamos, importantes, los ingresos más importantes, COPA, FASAM, COFIN, bueno, todos los provinciales, se hace muy difícil llevarlo adelante. Cristian, preguntas. Juan Manuel. Yo tengo 3 preguntas, 2 cortitas y una que me interesa tu opinión. Las primeras dos, la primera no me quedó claro con esto del ajuste a los funcionarios, eso, ¿cuál es el número que se está ahorrando? Porque dijiste 13 acá, 2 acá, pero no entendí bien. Ya te digo, no pasa. En total, por 3 meses, ¿cuánto es? Esto va cambiando día a día, digamos. Te vas a preguntar. Claro, el número nomás. No quiero el desagregado, sino el número. Solo de funcionarios 13 millones. Sí. Eliminación de horas extras 20 millones. Eso no se los dije, pero a ver. En becas en horas extras de becados 10 millones. Lo que es ropa de trabajo, bueno, nosotros como saben tenemos el taller de costura municipal y demás. Hay cosas que bueno, vamos a retrasar algunas compras, pero bueno, tenemos, digamos, material para confeccionar prendas, digamos, sigue estando operativo. En las viandas, un ahorro aproximado de 4 millones mensuales. En comunicaciones, bueno, yo acá en su momento, este cuadrito es anterior a lo real, pero en comunicaciones son todos los servicios de personal flow y demás. Obviamente tiene muchísimo, incluso con las cámaras te demanda que en lugares que habitualmente cuando tenía servicio internet no tenga, ¿no? En eso es 1,5 millones, en teléfonos celulares alrededor de 538.000 pesos, el cargo que hemos hecho, alquileres de inmuebles. El 31 de mayo vence el alquiler donde están actualmente los emprendedores, que es abajo de la comunidad regional. Sí. Bueno, hay un ahorro de aproximadamente 600.000 pesos. Con el acuerdo que tenemos que hacer entre la provincia, otro problema más, porque la provincia dice, bueno, a ver, como el PEC no le podía cobrar a los municipios porque las condiciones que te ponían eran para que no firmes nada, entonces la provincia está intercediendo. Entonces, yo les explico, lo OIN tradicionalmente era de un 18 y un 20% para consumos residenciales y comerciales. Por disposición de la ERCEP baja el 10%. Entonces, los recursos del municipio bajaron en cerca de un 50%. Y por otro lado, digamos, los consumos de la MUNI siguen, es más, cada vez, digamos, tenemos más dependencia y mayor consumo de alumbrado, digamos, también por expansión. En eso nosotros ahora, para equilibrar ese número, se está próximo a la firma del acuerdo para que nos aumenten, digamos, quienes firmen el acuerdo y por eficiencia energética ese valor puede ir del 10 al 15%. Entonces ahí tenemos que equilibrar con EPEC también las deudas. Eso se hace un convenio hasta el 31 de diciembre del año 2024 con esas deudas consolidadas y nosotros en el tiempo hemos hecho desde, digamos, como un barrio completo desde el norte hacia el sur en recambio luminario. El año pasado, el 20, porque no es solamente si cambiaste las luces y EPEC te baja, no, tenés
que presentan notas diciendo dónde cambiaste las luces, qué hiciste, qué no hiciste. Bueno, el año pasado, el 20 de marzo creo que era, se presentan notas con todos los barrios, digamos, donde se había mejorado en cuanto a la iluminación, porque se pasó de la, creo que era por eso me parece que se llama la iluminación anterior, a LED. Y hoy, digamos, se está trabajando en una parte de Villa Caprichosa y San Jorge. Y ya con eso se estaría terminando la ciudad. Se compraron este año primero 150 luminarias y otras 150 luminarias con una pequeña financiación que le otorgó y ayudó el ente de cooperación recíproca del municipio. 50, más o menos 50 millones, una cosa así. Sume más mientras iba hablando, está bien. 50, reducciones en el sistema de salud 35. No, mira, yo acá tengo 89. En esto, acá tenía 89. Me estaría faltando algunas cositas que se han sumado los últimos días. Esa es la puta. Después, una también cortita, cuando redujeron las horas a los profesionales de la salud, a mí hubo un dato que andaba circulando por las redes, para cotejarlo si era cierto o no, de un 30% de horas que se reducían a los profesionales de la salud. Se reduce el monto del contrato y hay una reducción en la cantidad de horas. De horas, por eso. Sí. Hubo una reducción en contrato. Cuando se hizo esa reducción, ¿hubo algún criterio o fue el número nomás? Por ejemplo, a mí me impactó, yo pensaba en salud mental, che, si los psicólogos están atendiendo un 30% menos, un problema. ¿Hubo algún criterio o fue una cuestión de decir, no, che, un 30% menos puro, duro y listo? Y sí, a ver, se discutió antes. A ver, cualquier cosa que toque en salud, sí. Yo en su momento, yo no tengo el conocimiento para decir, y por ahí yo decía, a ver, las guardias son un número durísimo, las guardias. Digo, ¿qué pasa si, no sé, en lugar de que sean 2 guardias de médica clínica, sea una guardia y media, y sea una guardia y media de pediatría? Ahí estaríamos bajando 12 millones y medio. Yo lo vi desde el punto de vista económico. Claro. Mira, ¿sabes qué pasa? Con esa forma vas a recargar muchísimo un profesional, va a hacer que ese profesional que tiene otra oferta laboral se vaya a trabajar a otro lado. A ver, entonces hay cuestiones, bueno, pero en lo que vos estás expresando un poco el criterio para decir eso, bueno, ajustemos este valor. Creo que estaba la posibilidad, estaban evaluando ya de ir incorporando, digamos, por hora con el cobro del bono, pero bueno, un poco fue así como si vos, plano, fue lineal. Bien. Y la última, que tiene que ver un poquito más con el contexto que estuviste hablando al principio y cuando vino el doctor Benítez, también habló y a mí me llamó la atención que hablaron del contexto económico actual, ¿no? De la caída del consumo. Digo, ¿en cuánto vos considerás que en este año y medio de gobierno, sin comprometerte políticamente, pero son datos reales, digamos, la nafta de 300 a 1200, la boleta de luz de 3.000 a 30.000 a 40.000, esa merma en el consumo que hubo, esa mala temporada de la que habló Benítez la última vez que vino, ¿en qué porcentaje vos crees que le impactó a la recaudación la recaudación municipal, digo, que haga que hoy estemos en esta situación donde hay que empezar a recortar por todos lados? Porque yo digo, un número de 89 millones, digo, bueno, de 150, el municipio está haciendo un esfuerzo interesante. Ahora, cuando te pones a desagregar de dónde se va recortando, digo, ya es más discutible. Pero en función del contexto actual que estamos atravesando hace un año y medio complejo, que lo dijiste al principio, que lo dijo el doctor Benítez cuando vino, ¿en qué porcentaje pensabas que impactó esto para que lleguemos a esta situación hoy? A ver, basta con hablar con los comerciantes para saber de que obviamente la temporada no fue lo que se esperaba, pero aún así, aún a pesar de ese mal número, nosotros también tenemos que tener, digamos, puesto el foco, que esto ya se lo viene haciendo desde antes, en que la ciudad esté activa durante todo el año. Gracias a Dios tenemos un espacio como este anfiteatro, que genera muchísimos eventos y genera movimiento durante todo el año. El tema ya de pensar que las temporadas eran como tradicionalmente lo eran, ese concepto ya no corre más ni acá ni en ningún lado. Incluso también no ayudó para nada, digamos, el hecho de que Brasil y este tipo de cambio de Brasil hizo que mucha gente que por ahí hubiera venido a veranear acá, obviamente por una cuestión de servicio, de paisaje, de lo que fuera, y terminó yendo a Brasil y no acá. Nosotros tenemos que hacer ahora todo ese trabajito de hormiga en seguir impulsando y seguir moviéndose con los privados para que la ciudad tenga movimiento, así como la carrera de Pinto hizo un derrame hacia toda la... nosotros
nosotros también tenemos distintos eventos durante el año para que la actividad no se caiga tanto. Y a su vez hay un hecho importante que yo voy viendo, es que la ciudad de La Falda se termina posicionando como el posterior destino, digamos, a Carlos Paz en cuanto a las inversiones en materia inmobiliaria. Entonces, eso también obviamente va a traer mano de obra, movimientos en los comercios y obviamente que trabajo en la medida que ese rubro, digamos, utilice la economía. Ahora, puntualmente, en cuanto a lo que es recaudación nuestra de tasas, y obviamente baja algo. Después no te puedo decir cuánto bajó, digamos, la tasa de comercio de los grandes contribuyentes que tributan más imponible por alícuota, porque habría que ver, digamos, cuáles fueron las ventas que manejaron ellos en el verano anterior contra este. Nosotros en porcentajes de cobro en general estamos un poquito por abajo, pero incluso en automotor estábamos igual que el año pasado, y en propiedad creo que eran 2 puntos menos, que tranquilamente con campañas de recaudación podés llegar a ese margen. ¿Qué pasó? Como decís vos, la energía eléctrica se fue a valor estratosférico, el combustible aumentó un montón, los sueldos. Nosotros el año pasado nosotros los acomodamos, pero porque veníamos de valores muy bajos, y siempre esos incrementos iban acompañados digamos, de la copa correspondiente, los fondos. Este año no la vemos. Y la última, con esto cierro, por eso preguntaba por el contexto nacional, digo, porque el intendente fue uno de los primeros intendentes en el país a salir a respaldar a Milei. ¿Pudieron tener contacto con alguien de Nación para obtener ayuda? Mira, pensando cuando unos días antes que asuma Milei, llegan a La Falda, creo que eran algo de cerca de 9, 10 millones, que eran para la bajada del City Casca, que era para la pavimentación y cordón cuneta. Bueno, la obra se hizo y se presentaron las rendiciones correspondientes, con los certificados de obra, con la foto y todo. Bueno, ahora estamos esperando a eso. No, pero está bueno. Yo pensé que como estaban alineados ahí, bueno, le están ayudando o están golpeándole la... Por eso te digo, ni siquiera eso. Sí, está bien. Yo de sopa y estamos en el tenor ahora. Sí, dos preguntas. O sea, con todo este panorama, olvídate que nuestro presupuesto participativo sea evaluado o si vamos a tener la oportunidad de lo que se presentó el año pasado. Mira, yo no estoy en todos los puntos del presupuesto. Sí sé que, por ejemplo, como obra importante, se está haciendo que son los consultorios para el bono, que se hace, digamos, se está trabajando en conjunto con el Rotary. El Rotary ponía materiales y nosotros la mano de obra, en eso se está avanzando. Hay un acompañamiento mínimo, digamos, en cuanto a lo que es el monetario por los centros vecinales. Bueno, en este contexto también, digamos, lo que son los subsidios tradicionales a los clubes, también se va a retrasar la entrega de los fondos. Entonces, bueno, eso por ahí en algunas cositas las vamos a ir manejando, digamos, a través de la Dirección de Participación Institucional. Creo que había alguna cosita más que se estaba ejecutando, ahora no recuerdo. Eso de última, en la próxima reunión lo pueden hablar con Jorgelina, que ya está siempre, digamos, en contacto con todos los centros vecinales, atendiendo, digamos, todos los problemas, sea de infraestructura, servicio, lo que fuere. Pero sí, creo que hay algo más previsto hoy. Ahora no recuerdo, pero... La otra, no sé si podés hablarlo ahora, pero es como... el otro día en el Consejo Deliberante se trató en primera lectura lo de la ordenanza de modificación del presupuesto de tarifaria 2025, ¿no? Me llamó la atención, bueno, lo que nos toca en este momento, que es la parte del hospital, los costos que están proponiendo para endoscopía, cirugía. Bueno, acá hay que ver dos. Sí. Así me podés contestar. El comienzo de ¿cómo se llama? De la ordenanza dice que sería para los que no son de la rata. Entonces ahí van las dos preguntas. ¿Por qué tanto el valor de los costos de esto? Porque, por ejemplo, dice endoscopía hasta 30.000, hasta 300.000.
bueno, así, radiografía, cada una 10.000. Si esos costos también van a ser para los habitantes de La Palma. Mira, yo hablé un ratito también con el doctor Biotto y se está evaluando un bono para el ciudadano de La Falda que sea obviamente más bajo que para el ciudadano que es de otra localidad. Y un poco, como yo digo, acá hay viviendo, así que oferta y demanda y la respuesta. O con un bono de atención de 30.000 pesos, porque va a pagar. A ver, es muy probable que aquel que venga a atenderse a través de la salud pública, si tenga 30.000 pesos, va a lo privado y no venga al hospital. Y en general en muchos casos son ASCA, por eso digo, hay que probar, digamos qué efecto hay. Como medio electrónico ya, que siempre ha habido un tema en la noche, que no, si venía alguien y quería pagar, no había como, o si tenía tarjeta y no tenía bueno, eso también de decirles que se incorporó un postner de Mercado Pago. Y sí, está la posibilidad, eso lo vamos a ir viendo también en los próximos días, de que con algunos de los bancos que estamos trabajando, que haya también, digamos, otra opción más, digamos, Mercado Libre tiene, Mercado Pago, digamos, tiene, digamos, la ventaja que es ágil, que es rápido, que tiene el dinero al instante, pero el costo es alto. Entonces por ahí buscar también otra opción a través de un banco y que se centralicen los recursos en una cuenta recaudadora de la hospital. A ver si entendí bien. O sea que estos montos hasta sería para la gente que no sea de La Falda. Para La Falda habría un bono más. Por ahora no se está cobrando. Sí, no, pero de acuerdo a esta ordenanza. Sí, a ver, por lo que he conversado y por lógica, uno sí tiene que tener una tarifa diferencial, incluso también porque muchas de las personas que van a atenderse al hospital en cierta forma están contribuyendo cuando pagan su tasa de comercio y tasa de la propiedad. Está bien, el que no es propietario no tiene comercio y no lo paga, pero hay muchos que sí. Ese adicional es 13%, no sé si 13% para salud. Yo debo ser una persona más hablada en estos últimos días. No estoy abajo de atender proveedores, no hay forma ahí. La verdad es que estamos haciendo malabares. No, la pregunta mía es si no considerás que la falta de inflación, que antes te permitía licuar los sueldos y todo eso, que eran en proporción un porcentaje muy importante de los gastos, no está a nivel profesional, personal, es decir, la falta de inflación, si no lo ves así, ahora te pregunto como profesional. Yo lo que estoy viendo es que en todos los rubros te está obligando a ser muy eficiente, a bajar los costos, a tener el mejor precio posible, si no trabajas. El camino un poco es ese, y sí, como decimos, antes hubo un año que nosotros cerramos un acuerdo en un 140%. Vos cuando lo cerramos dijimos, bueno, acá le embarramos mal, la inflación terminó en el 200%. Entonces los recursos fueron acompañados, y hemos hecho acuerdos. Ahora, cuando existe un acuerdo, por decirte, de un 100% y los recursos van a un 50%, cuesta un montón. Incluso nosotros tenemos en planta permanente y contratado un acuerdo de recomposición salarial, no me acuerdo, creo que hasta el 2027, 2028, que es el 12,5. El 12,5 del año que viene, si la inflación es de apenas un dígito, bueno, no va a haber mucho. Disculpe, digamos, todo aquel asalariado, pero no va a haber mucho para ofrecer. Incluso yo lo va a ver, lo que han sido los últimos acuerdos, digamos, de los principales sectores de la provincia, lo que es educación, seguridad, 18%, 20% hasta septiembre, no cubren la inflación. Ahí estamos hablando de los recortes, hablamos mucho de lo que es personal. Y aparte de eso, hay recortes también en las otras áreas, porque hemos cuestionado que por un lado se recortaba la asistencia del hospital y por otro lado se gastaban millones en otras áreas.
¿Hay también una bajada de línea respecto a eso? Mira, una de las cuestiones fundamentales que se planteó en la parte de recursos humanos es el armado de cronograma. En actividades que prevalecen las actividades de fines de semana, bueno, hacer un cronograma que vaya de miércoles a domingo, de jueves a domingo, pero bueno, se pueden otorgar los francos días lunes y martes, no que sea de lunes a viernes a trabajar y sábado y domingo horas extra. Eso se ha visto en muchas de las áreas. Porque la realidad te dice que no vamos a poder pagar las horas extras que se pagaban antes. Buenas noches. Entonces, no es que fue todo, a ver, antes había muchísimas guardias de inspección. Cuando hay eventos, vos tenés la guardia de alumbrado público, la guardia de inspección. Entonces, en ese sentido, se ha bajado línea para que se reduzca al mínimo posible eso y en la medida de lo posible se compense con francos. Si alguien trabaja más horas un sábado o un domingo, se compensará que se tome un lunes, un martes, un miércoles, pero lamentablemente ya los recursos no dan para pagar. ¿Algún consejero tiene alguna otra pregunta para realizar al contador? En el caso de que se pueda restablecer, por lo que veo, aparentemente sería con la misma pregunta que es uno de los ingresos principales de la coparticipación, que pueda haber tentativas para que se pueda llegar a un acuerdo. Una cosita respecto de eso. Sí. En el día, no sé si fue ayer o antes de ayer, el intendente, ayer, estuvo en una reunión de Zoom, porque así como nos ha pasado a nosotros, la cumbre pasó de ciudad a municipio, o sea, de 10.500 a 9.800, una cosa así. O sea, no fuimos los únicos afectados. Entonces, tenemos digamos, esa posibilidad de que se revean los números de censo. Todo esto es lento, ¿no? Pero por lo menos ya, digamos, se empieza a hablar. Si nosotros nos ponen los habitantes que no tenemos, la copa aumenta. Es un valor por habitante. No nos favorece para nada el En el caso de que se favorezca todo se arregle y se tenga el censo para que se mejore la coparticipación, siguiendo con el código de bono, siguiendo se paga con la comunidad regional para que esos aportes vayan directamente. Se puede hacer convenio entre lo público y lo privado como para ver, equilibrar la utilización de los recursos que tenemos y ver, como me decís, con la eficiencia en estas estructuras, con estos recortes de horas, y en el caso de profesionales, y en el caso del funcionamiento de todas las otras estructuras, podemos llegar a equilibrar esto y que vuelvan a funcionar, digamos, volver de vuelta a las horas, pasar un tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto que se recortó esto? ¿Un mes? ¿Meses? Poder llegar de vuelta a un equilibrio y volver a funcionar de forma normal, sobre todo la parte que nos preocupa es la parte de la obstetricia, ¿no? Que es porque la gente nos pregunta mucho, cuando uno se baja, ¿qué le decimos medicina, no? Estamos en pausa, esa es la idea, y bueno, seguir viendo para tratar. Uno sabe que el costo político que se paga con esta medida es altísimo, ¿no? Entonces se están evaluando todas las formas y todas las medidas para que esto se restablezca, se está hablando con los privados, pero bueno, eso ya va a depender, digamos, de la próxima reunión y los convenios que pueda hacer, digamos, ahí el municipio, sobre todo a través de la figura del intendente, con los que están a cargo de salud pública, con los distintos digamos, privados que actúan en la ciudad, que sabemos que son clínicas de falda y y bueno, y en emergencia y demás, lo que es el servicio de SAN, ¿no? Sí, obviamente que cuando pasa esto y se ve resentido el servicio y es lógica la preocupación, el tema es que lamentablemente los recursos tienen que estar, porque ya hubo quejas importantes de los profesionales, ellos estaban acostumbrados a que le transfiramos los fondos y tenemos que pagar con un cheque, y bueno, obviamente que las quejas no se hicieron sentir, mejor dicho. La idea es esa, la idea es de que vuelvan los servicios, pero necesitamos una ayuda más arriba. Yo, primero disculpame que salí con la heredera por trabajo.
no, para decirte porque salieron los vecinos que están algunos dentro del grupo de vecinos autoconvocados por el hospital, que han juntado las firmas, todo, que dejaron ahí a Claudia la propuesta para que puedan ver, lo digo porque no piden que lo digan ahí cuando sale, para que puedan ver tanto una propuesta de la ordenanza de gestión intermunicipal y una propuesta para que la idea no es poner palos en las ruedas, sino colaborar por lo menos con una propuesta. ¿Algún consejero le queda alguna pregunta para hacer? Podemos dar por terminado el plenario de hoy, agradeciendo inmensamente la presencia del contador. Bueno, y te volveremos a convocar si nos queda alguna duda o surge... Sí, digo, hay mucha información que es pública y que, bueno, yo por ejemplo, bueno, justo en el caso de la comunidad regional y nosotros en los primeros 3 meses, en la primera quincena tenemos 2.170.000, son 6 millones y pico de pesos que aporta el MUNI. Los otros municipios, en función de la población, será un poco menos de la mitad. Pero bueno, sería bueno, digamos, que en esto, digamos, todos trabajemos de manera mancomunada. El esfuerzo no tiene que ser del municipio y de todos los habitantes de La Falda. No hay forma. Hay una modificación de presupuesto porque hablamos hace un rato. De tarifaria. De tarifaria. Sí, ahora no son grandes. A ver, por ejemplo, los grandes contribuyentes, nosotros habíamos pasado, digamos, el vencimiento de la declaración jurada del 10 al 20, bueno, lo vamos a retraer unos días porque se están tomando hasta el último día y demás, bueno, y en este contexto 5 días, a ver si nos viene bien hasta para cubrir sueldo, becas, que fuera. Después hay un acomodamiento en el tema de la licencia de conducir. Bueno, aquí te hago, pasé un poco, hablé mucho. Lo más importante, pero lo que se va a hablar en la parte de salud. Las cuotas se levantan un poquito los mínimos de algunas categorías, pero no es algo sustancial. Y financieras y bancos sí también. Sí, para que queden equiparados. Bueno, ese es otro tema. Banco Nación ha presentado un amparo en todas las sucursales por medio del cual expresa que, digamos, ellos pagan una tasa muy alta para las prestaciones que le da el municipio. Lo raro de todo esto es que, por ejemplo, el Santander paga entre 13 y 14 millones de pesos por media tasa y el Banco Nación, que se supone que tiene más clientes, tiene más trayectoria, paga 3. Está bien, probablemente la diferencia de la tasa y demás hagan que sea ese mínimo. Pero bueno, obviamente en esto tiene que ver, digamos, un ordenamiento que viene de Nación y que probablemente alguna sucursal se recorte. Lo que escuchando en sucursal en Cosquín, en Falda, la Cumbre, Capilla, bueno, la Cumbre, Capilla, que son esas sucursales, digamos, se habla de eso, de que está la posibilidad de que se cierren, pero bueno. Y en cuanto al amparo, ese sí, hay toda una explicación de que me cobran 3 millones, pero me cobran una tasa X, pero las prestaciones que da es la BL nada más, y no es tan así. Tenemos acá un sistema de salud, tenemos políticas en materia de deporte y turismo que van a dar mayor actividad económica a la ciudad. Si la ciudad tiene mayor actividad económica, más van a usar los bancos. Si la ciudad se retrae, la actividad bancaria cae también. Entonces, bueno, obviamente es un amparo que han presentado y desde el periodo diciembre, y no recuerdo si en abril lo pagaron, pero desde diciembre de ese amparo hasta la fecha no han tributado la tasa de comercio. Y en el caso particular del Banco Córdoba, ellos alegan de que, digamos, ellos son un banco eminentemente público, entonces, digamos, la alícuota que les correspondía era tal, entonces, bueno, ahora se equiparan los bancos con las mismas alícuotas, que son de 32%. Sí, en cuanto a, únicamente, ya que está, el tema de... Algunas no las sé, y algunas... No, turismo, de compra de turismo alternativo, digamos, no sé si serán hoteles o cabañas, a qué se refiere. Sí, son aquellos, sobre todo eso se pensó en su momento para el que tiene, no sé, 1 o 2 departamentitos y lo alquila en la temporada para no generar una competencia desleal para el hotelero, cabañero que tiene la actividad todo el año. No es una tasa que mueve la feria. No, pero me quedo ahí. Pero el concepto está bueno para que haya igualdad en la competencia. Estamos por terminar el plenario de hoy, martes. Gracias, Jorge.
Bueno.